Entonces dice, obviamente esto es así gráficamente, ¿ya? Pero esto puede ser 100 hojas, 120 hojas, 150 hojas. Es un diagnóstico estratégico. Hay mucha información acá. Entonces, con un FODA, tú al relacionar las fortalezas y las oportunidades, las fortalezas y las debilidades, las fortalezas y las amenazas, etcétera, etcétera, a relacionar todo esto te van a salir las estrategias. Entonces, una estrategia de repente es tecnología. O sea, significa que no estás bien con tecnología. En tu empresa no está bien la tecnología. ¿Por qué no está bien la tecnología? ¿Tienes problemas de qué? Productividad, ¿cierto? Tiene problemas de productividad. ¿Por qué? Los rendimientos son muy bajos. Un indicador, una forma de ver productividad es rendimientos. Toneladas por hora. 5 toneladas por hora. Con 10 toneladas por hora. ¿Cuál conviene? 10 toneladas. Porque con 5 tienes que hacer el doble de trabajo para, o sea, 2 horas, el doble de recursos para hacer las 10, ¿cierto? ¿Okay? Entonces ahí ya tienes un problema de recursos, ¿cierto? ¿No? Entonces ese es mi problema, es tecnología. Si arreglo esto, entonces llego a esto, ¿cierto? O dicen, no, mi problema no es tecnología. Mi problema es recurso humano. Si arreglo esto, estrategia, ¿no? Entonces, llego a esto. Pero hasta aquí es como cuando el médico vas al médico y el médico te da qué cosa. Estas estrategias es como si el médico te da qué cosa. La receta. ¿Cierto? La receta. Pero después de la receta, ¿qué tiene que hacer? Después de la estrategia, es todo un camino. Que ya tienes que echar a caminar todo el proceso, todo lo que tienes que hacer. Hasta aquí es, como quien dice, la genialidad, ¿cierto? Hasta aquí es la genialidad. ¿Cuánto es la genialidad en porcentaje? ¿Están acercando? El 2%. El 98%, ¿qué cosa es? La transpiración. O sea, aquí todavía falta la transpiración. Tremendo tema a resolver, ¿cierto? ¿No? O sea, tienen que echarlo a caminar. ¿Cómo haces para todo esto lo hagas a caminar? ¿Cierto? ¿No? Entonces, esto por ejemplo es una herramienta, es un instrumento, es una técnica que te ayuda, ¿cierto? A hacer un diagnóstico. Pero no es la única, hay muchas herramientas, ¿cierto? ¿Ya? Bien. Entonces, aquí dice que puedes, con ese diagnóstico estratégico, ver la posibilidad de invertir y financiar, ¿cierto? ¿No? Ya. Dice que la gestión financiera, ¿la gestión de qué? Gestión financiera, dice gestión de qué? Gestión del valor de los recursos, ¿cierto? La gestión del valor. Si esto vale 2 soles hoy, ¿qué estoy esperando? Que mañana no valga 2 soles, valga 2 soles o más. Más, pues, ¿no es cierto? ¿No? ¿Ok? Porque es en mi poder, ¿cierto? Obviamente si ya no está en mi poder, ya pues ya, ¿cierto? Gestión No. de los recursos, ¿no? Un sol en el bolsillo de un empresario debe quedarse como un sol al día siguiente o debe ser más. Más. ¿Cierto? Y si hablamos de eso, ¿qué estamos hablando? Gestión financiera, administración financiera, ¿cierto? Estamos hablando de administrar
Si decimos un sol, ¿qué parte de acá estamos administrando? La caja, ¿cierto? El efectivo, ¿cierto? ¿No? Aquí, si acá hay 2.000 soles en caja, ¿qué significa? Que al día siguiente ya no debe ser 2.000, debe ser más, ¿cierto? ¿No? Ya está. Luego. La gestión financiera, dice también, participa para concretar las fuentes, y mejor dicho, acá, ¿no? Acá, los pasivos, deudas, concretar las fuentes, que es el endeudamiento, etcétera, etcétera, ¿no? También dice que con esto que estás concretando, con estas fuentes, puede ser para estructurar planes estratégicos y tácticos. ¿De dónde? De la parte económica. Esta es la parte de las fuentes o de la estructura financiera, las fuentes, ¿no es cierto? Y esta es la parte de la empresa, de la parte económica. Entonces, cuando decimos la parte económica, decimos operaciones, ¿con qué hacemos las operaciones cotidianas? Con la parte económica, con la estructura económica, ¿cierto? Con esto también podemos estar hablando de expandir actividades. ¿Por qué expandir actividades? Si tienes este activo, vas a hacer de que ya no tengas un solo activo, sino ya tengas dos, o sea, dos empresas, ¿cierto? Dos tiendas, qué sé yo, ¿cierto? Expandir actividades. También va a ser para asignar recursos, porque acá te faltan materias primas, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, ¿con qué lo vas a hacer? Con las deudas, ¿cierto? Con las deudas. A ver, con razonamiento mínimo, ¿con qué debes financiarte? ¿Con un sol tuyo o con un sol del banco? ¿Cierto? Porque el sol tuyo debe ganar más o menos que el banco. ¿Ah? Porque si fuera del banco, entonces, pues, ¿dónde está la ganancia? ¿Cierto? ¿Cierto? Si te endeudas, el banco te va a decir: yo te cobro 2%. Significa que tú debes ganar 2 o más que 2. Más que 2, porque con 2 pagas al banco y por la diferencia te quedas, ¿cierto? ¿Ok? Eso entonces es administración financiera. ¿Por qué? Porque estás administrando las deudas, los pasivos, las deudas, ¿cierto? Dice que el papel de las finanzas está en los pronósticos monetarios. ¿Por qué pronósticos? Los pronósticos son algo muy importante, jóvenes. Los pronósticos que dice: a ver, yo te pago mañana, o cada 5 días te pago. Pero ¿qué tal si a los 5 días no tengo tu plata? ¿Tú te quedas contento o me vas a cobrar más? Me vas a cobrar más, ¿no es cierto? Entonces, ya no puedo cumplirte, tú me vas a cobrar más. Entonces, el pronóstico es muy importante, porque si yo había pronosticado en 5 días y al final es 6, entonces ya fallé, ¿cierto? Estoy hablando de un pronóstico, ¿no? Entonces, los pronósticos son muy importantes. Algunas veces dicen: bueno, ¿cómo hace pronósticos? Bueno, pues tengo un montón de técnicas para hacer pronósticos, pero tienes que usar la técnica más adecuada para llegar a hacer el pronóstico. ¿Cuál es la técnica más adecuada? Tengo que ver, por ejemplo, los colchones de seguridad, los tiempos de espera, qué sé yo, ¿cierto? Pero en el mercado, ¿no? De la competencia. Si la competencia dice: yo debo almacenar o tener un guardado de tanto por si acaso pasa algo, no tengo que tener más, ni menos, porque si es menos no me alcanza, y es más tampoco. ¿Por qué? Porque si es más, ya entra un costo que se llama costo de oportunidad, ¿cierto? ¿Ok? Tremendo tema a resolver en la administración financiera. Tremendo tema a resolver en la administración. O sea, usted puede ser administrador financiero, usted puede ser gerente financiero,
Ya le digo, la ingeniería industrial, jóvenes, es diverso. Pueden estar en seguridad, pueden estar en almacenes, pueden estar en la administración financiera. Hay muchos egresados de ingeniería industrial de hace muchos años que están en la parte financiera, son gerentes financieros. Bueno, seguimos entonces. Dice en los pronósticos, ¿qué más? Desembolsos y recaudos, prever resultados financieros, ¿no? Y todo eso es movilización plena de los fondos invertidos para evitar situaciones de insuficiencia de recursos. Una insuficiencia de recursos puede ser que paralice tu empresa, ¿cierto? Si paraliza tu empresa, aparte que la paraliza, ¿en qué indicador? ¿Cuál es el indicador que vas a tener problemas? Productividad. Ya lo borré. ¿Por qué? Porque vas a usar más recursos para hacer lo mismo que hacías, porque tienes a recursos sentados, ¿cierto? El personal está sentado, dices, pero está sentado, pero tiene que esperar porque tenemos que cumplir con el cliente. No es que si no hay agua, no hay todo en tu casa. No. Por ejemplo, ¿no? Redondos, donde estuve un tiempo ahí. ¿No? ¿Quién es el que te exige? Que cumplas con la producción. ¿Quién te exige? ¿Quién te exige con la producción? Si es que dice, hoy día tengo 100 toneladas. ¿Quién te exige que tengan 100, que sea 100? Se te malogró la planta, qué sé yo, problemas, no sé cuándo, no llegaron a 100, llegaron a 90, te faltan 10 toneladas. Clientes. ¿Qué dice cliente? Redondo no sabe qué fabrica, fabrica pollo, pues, ¿no? Entonces, ¿quién es el cliente? El pollo. El pollo es el cliente. Ahora, ¿cómo se va a reclamar el pollo? Pollo, razonamiento nada más. Razonamiento, ¿cómo te reclama el pollo? ¿Cómo se? Muriéndose. Se muere. El pollo se muere. Cuando ya empiezas a ver que el pollo está muerto porque tiene hambre, 2 días, oye, está reclamando el cliente, pues, ¿cierto? Entonces no vas a esperar que el cliente reclame, ¿no? ¿Qué tiene que hacer entonces? Dice yo, se valoró la planta, nos quedamos 1 hora sentados y hay que hacer 10 toneladas. Entonces ya no es 1 hora, son 2 horas. Porque la otra hora hay que hacer las 10 toneladas, ¿cierto? Entonces estás usando más recursos. ¿Dónde está el problema? En la productividad. No se olviden eso, producción es lo que tiene, pues, ¿no? Pero el ingeniero industrial no ve producción. El ingeniero industrial tiene que meterse en la cabeza que lo que ve es productividad. Si no, no eres ingeniero industrial, o no eres ingeniero, ya por último, ¿cierto? Bueno. Bueno, tenemos en la contabilidad clases de contabilidad, ya hemos visto eso, ¿no? Clases, la contabilidad financiera, la contabilidad de gestión, tenemos el estado de resultados. Bueno, todo eso, jóvenes, es importante. Si eso no tenemos, entonces la administración financiera, ¿de qué vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Administración financiera de qué? Entonces, cuando decimos, ¿solo la administración financiera está acá? No. ¿Dónde más está la administración financiera? En el estado de... Porque estamos hablando del estado de resultados que tiene ventas y los costos, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que ver es también cómo hacemos para reducir y cómo hacemos para aumentar ¿cierto? Administración financiera, ¿cierto? El objetivo de la gestión financiera es asegurar el recurso monetario. Eso sí, jóvenes, ese es como
como el nombre que le podemos poner a activador financiero. Es el que tiene que asegurar recursos humanos. ¿Para qué? Perdón, recursos monetarios. ¿Para qué? Para que el negocio siga funcionando, ¿cierto? Ya. Ahora, usted dirá, bueno, pero ya pues, ¿no? A eso se tiene que dedicar. Ya, pero metiéndonos un poquito nomás al administrador financiero, por un razonamiento mínimo, decimos, el administrador financiero, ¿qué es lo que tiene que asegurar principalmente? Ojo, cuando decimos qué tiene que asegurar principalmente, nos vamos a acordar de esto, ¿cierto? Precio es igual al costo total más la utilidad, ¿cierto? Dentro de este costo total, ¿qué tenemos? Tenemos los costos y los gastos. Dentro de estos costos, ¿qué tenemos? Materias, mano de obra, impuestos, sí, de fabricación, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que asegurar sí o sí como gerente financiero? Los costos. ¿Qué parte? Todo está ahí. ¿Qué tienes que asegurar? Ese es por razonamiento, nada más. Porque si no aseguras la materia prima, ¿con qué produces? ¿Cierto? ¿Con qué produces? Puedes fallarle a la mano de obra. Y dice, ¿sabes qué? Discúlpame, mañana puedo pagarte. Ya. ¿Cierto? Pero ¿qué le vas a decir al pollo? Oye, no ha tenido materia prima. Digamos, que se murió. ¿Cierto? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Asegurar el recurso monetario, dice, para el funcionamiento. Bueno, el proceso de la administración financiera ha tenido todo un proceso, digamos, un tiempo, ¿no? En el cual ha pasado, dice, por ejemplo, de la planeación, ¿no? Antes era, por ejemplo, podríamos hablar de improvisación, ¿no? Entonces, ahora tenemos que hablar de planeación. Antes dice que teníamos un cliente cautivo, leal. Ahora ya no hay un cliente cautivo leal. ¿Por qué? Por la apertura de los mercados, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, el gerente financiero ha tenido que ver que hay todos esos cambios, ¿no? Por ejemplo, antes se hacían los estados financieros, se hacían a mano, ¿no? Son libros, ¿no? A mano. Hoy en día, el que hace a mano ya sabe que ya tiene que desaparecer como empresa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesita información rápida. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? Sistemas de información, ¿cierto? El que no tiene sistema de información ya sabe que ya está por gusto, ¿cierto? Hasta la tienda del barrio o hasta el ambulante que de repente, qué sé yo, ¿cierto? Tiene que tener algo de conocimientos para poder rápido resolver, ¿cierto? ¿No? Entonces, los sistemas de información son importantes. Y si no le haces caso porque dice, bueno, yo todo lo tengo aquí en mi cabeza, ¿no? No necesito computadora, es más, nunca me ha gustado la computadora. Ok, te pones a trabajar y te va bien de repente. Pero llega un momento en el que te caes y nadie te levanta, ¿cierto? Y desapareces como empresa. Y de eso tenemos un montón, ¿cierto? De empresas, microempresas, ¿no? Emprendimientos que aparecen y desaparecen, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque dice, bueno, pues de repente no tienen conocimiento de lo que es los sistemas de información, o mínimo algo que te ayude a tomar mejores decisiones, ¿no? En los negocios. Bien, entonces, la parte de eso de acá
es importante. Es importante hasta para las microempresas, hasta para los emprendimientos. Y nuevamente decimos, si hay emprendimientos que no le interesa este tema o van por otra, van a desaparecer. Porque hay emprendimientos que sí los tienen. Y esos son los que siguen el mercado, ¿cierto? ¿Ya? Ojo con eso, ¿ya? La gerencia financiera dice que es para que la empresa siempre esté vigente. La empresa esté vigente, ¿no? La empresa pase de lo que es la obsolescencia tecnológica a la actualización tecnológica. Entonces, ¿qué es lo que está buscando siempre la administración financiera? Siempre está buscando la productividad. No se olviden, ¿no? Porque la obsolescencia tecnológica, ¿qué te trae? Problemas con los La obsolescencia, ¿qué te trae? Problemas con los recursos. Usan más recursos, ¿cierto? Nuevamente, ¿no? O sea, imagínense que es una prensa que rinde 5 toneladas por hora, pero las máquinas, las prensas de hoy, porque esto de repente no sé, ¿no? Las prensas de hoy son 20 toneladas por hora, pero yo tengo una de 5 toneladas por hora. ¿De qué estoy hablando? De obsolescencia, ¿cierto? De obsolescencia. ¿Ya? Entonces, eso va a tener problemas de productividad. Empresa vigente, entonces, es aquella que pasa de la obsolescencia a la actualización tecnológica. Bueno. Entonces, seguimos con la administración financiera, la gerencia financiera tradicional. Teníamos diseño de nuevas, una selección de fuentes tradicionales de financiación donde teníamos el tema de los costos de capital y ver una inversión apropiada de recursos o un adecuado uso de los recursos invertidos. Pero ahora han aparecido nuevos diseños de nuevas herramientas, ¿no? Con análisis de asuntos estratégicos vinculados a la autonomía o al ejercicio de control. También la administración financiera conoce mucho de elementos técnicos, ¿no? Conoce mucho de elementos técnicos. Dentro de ellos está la gestión del circulante o el activo corriente, ¿no? Con la cual dice vamos a ver nuestro análisis de necesidades y ver la toma de decisiones, ¿no? Si no aseguramos el activo corriente, entonces no vamos a asegurar el capital de trabajo, porque el activo corriente y pasivo corriente, de los dos sale el capital de trabajo, ¿cierto? ¿No? Si no hay, o si tengo problemas en la materia prima, qué sé yo, tenemos que buscar la manera de abastecimiento, o si no, tomar decisiones. Bueno, por ejemplo, Redondos ha tenido muchas veces problemas con sus materias primas por el abastecimiento. Ustedes saben que Redondos utiliza gran cantidad de materias primas, ¿cierto? Entonces, algunas veces ha tenido problemas por abastecimiento de materias primas, ¿no? Entonces, ha tenido que buscar sustitutos de sus insumos, ¿cierto? Para poder seguir operando. Entonces, ahí estamos hablando de los análisis de necesidades y la toma de decisiones, ¿no? La gerencia financiera tiene responsabilidades en el planeamiento, en la ejecución, en el control. Por eso es que cuando, por ejemplo, ustedes dicen, como ingenieros industriales, voy a mejorar el activo fijo de la empresa porque tenemos problemas de productividad, de rendimientos, entonces van a hacer un proyecto que
se discuta o se contemple ante todas las gerencias. ¿Okay? Las gerencias te van a hacer preguntas sobre este proyecto. Pero uno de los que se va a estar muy atento es el gerente financiero. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si tu proyecto necesita recursos, a él vas a tocar la puerta, ¿cierto? Y vas a tener que pedirle la asignación de recursos, ¿cierto? ¿No? Entonces él va a estar presente en el planeamiento, en la ejecución y en el control. ¿Por qué control? Porque si tu proyecto dice que lo que estás planteando acá es para tener mayor productividad, entonces se va a controlar, ¿cierto? Se va a controlar. Va a controlar qué tan efectivo, eficaces son tus maquinarias para poder llegar a lo que estabas ofreciendo, ¿cierto? ¿No? Entonces, ahí está el control. ¿Ya? O sea, mejor dicho, el gerente financiero siempre va a estar con análisis en todas partes, porque en todas partes hay necesidades, y las necesidades son finalmente recursos, es monetario, ¿cierto? Se necesita iluminación, plata, ¿cierto? Se necesita pagar al personal, se necesita, etcétera, ¿no? Ventilación, iluminación y todo el tema, dinero, ¿ok? Entonces el gerente financiero va a estar siempre en todo lugar. Pero dice que va a tener decisiones en el mercadeo, en la producción, en las finanzas, en los recursos industriales, porque todos esos van a tener efectos financieros. ¿Qué instrumentos utiliza la gestión financiera o la administración financiera? La gestión o la administración financiera va a tener esto que se llama los flujos de fondos. ¿Ya? Los flujos de fondos. Es un instrumento. ¿Ahí qué cosa vas a ver? Las inversiones. Un flujo es esto, ¿cierto? Lo que ya lo voy a ver. Un flujo, que es lo que vamos a ver hoy día, terminando la sesión. Este es un flujo. Hoy estamos aquí, ¿cierto? Y tenemos una previsión para el futuro. Ahí hay un flujo, ¿cierto? En ese flujo, ¿qué cosa vamos a ver? Inversión. ¿Cuánto vamos a invertir hoy? Y tomar la decisión. La capacidad de endeudamiento, vamos a valorar la empresa, políticas de dividendos. ¿Quién está en el tema de los dividendos? Los accionistas, pues los que aportan el dinero, ¿cierto? Excedentes monetarios, la fuente, ¿de dónde vamos a sacar dinero? No solamente será del accionista, también de repente del banco, etcétera, ¿no? Fuentes de financiamiento. ¿Qué respaldarán la inversión en capital permanente o activo fijo? ¿No? La gestión financiera se invierte en el costeo, en la presupuestación, en la distribución de los recursos, en los fondos invertidos, también en la gestión de los proyectos, en la evaluación de la empresa, en el portafolio del mercado, de inversiones en el mercado. O sea, si hay excedentes, dice, a ver, hay excedentes, ya mételo al mercado de la bolsa de valores, ¿cierto? Para que gane. O sea, ya le digo nuevamente, ¿qué es lo que busca el gerente? Que un sol en la empresa al día siguiente ya no sea un sol, sea más de un sol, ¿cierto? Entonces dice, hay un sol, ya ese sol te lo doy a ti como proceso productivo, tú te encargas, ¿cierto? Tú vas a sacar de un sol, ya está bien. Pero hay más de un sol, porque hay dos soles, y ese otro sol, ¿a dónde lo pongo? Al mercado de la bolsa de valores, ¿cierto? Para que también gane. O sea, mejor dicho, si te estoy mirando a alguien y dice, a este me está aportando, ¿cierto? Yo le pago un sol, pero él me da un sol 50, ¿cierto? ¿No? O sea, acá, por donde ves, ya sabe que hoy día tiene un valor, pero mañana tiene un valor mayor, ¿cierto? Y eso sacándole la depreciación, ¿cierto? ¿No? Es un motivo fijo, ¿no? Entonces, un motivo fijo, un sol, mañana no es un sol, es menos un sol, pero este activo fijo me está rindiendo para otro
Con eso pago la depreciación y todavía me queda, ¿cierto? ¿No? ¿Quién me paga la depreciación? El cliente. Y todavía me queda. ¿Por qué? Porque ya ganó más de un solo, ¿cierto? Así mira el gerente financiero, ¿cierto? ¿No? Todo le va sacando ganancia. Si ustedes tienen esa cultura, ustedes tienen esa filosofía, dice, de vida, entonces probablemente sean gerentes financieros, ¿cierto? Dice, ese todo lo ve ganar, todo lo ve ganar, todo le debe sacar ganancia. A ese que le dice, que alguien le dice, todo lo que saca ganancia, ese es un gerente financiero en potencia, ¿cierto? ¿Ya? Pero tiene que ser con técnica, pues no. Tiene que ser con estudios, ¿no? Ya. Pero ahí está. Ya, pues, entonces, por aquí nos quedamos. Vamos a seguir avanzando después del intermedio. ¿Ya? Hasta luego.